Es un verdadero privilegio dirigirme a ustedes hoy. Miren a su alrededor en el panorama político actual y observarán una paradoja fascinante y trágica a la vez. Vivimos en una era de avances tecnológicos sin precedentes, donde el mercado libre ha puesto supercomputadoras en nuestros bolsillos y ha reducido la mortalidad infantil a mínimos históricos. Sin embargo, en la esfera pública, seguimos reciclando las mismas ideas fallidas de hace 100 años. Seguimos eligiendo a líderes que nos prometen que pueden controlar la economía como si fuera un termostato, y cuando fallan, como invariablemente lo hacen, nuestra respuesta colectiva no es reducir su poder, sino aumentarlo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la humanidad, tan brillante en la ciencia y la ingeniería, parece incapaz de aprender las lecciones más básicas de la economía política? La respuesta reside en lo que yo llamo el error fatal de los políticos y, más preocupante aún, el error fatal de los votantes que los apoyan. Este error no es de cálculo matemático, no es una falta de datos estadísticos, ni siquiera es una cuestión de corrupción moral en el sentido tradicional. Es un error fundamental de categoría lógica, la tendencia sistemática a juzgar las políticas públicas y los programas gubernamentales por sus intenciones declaradas en lugar de juzgarlos por sus resultados reales. Este es el pecado original de la política moderna. Es la creencia infantil de que si un objetivo es deseable, digamos, acabar con la pobreza o asegurar viviendas baratas o proteger la industria nacional, entonces cualquier ley que tenga ese objetivo declarado en su título funcionará automáticamente, y si no funciona, se asume que es porque no gastamos suficiente dinero o porque las personas a cargo no eran lo suficientemente buenas. Permítanme ser muy claro, la concentración en las intenciones es lo que pavimenta el camino al infierno económico. El político típico se para frente a ustedes y dice: me importa profundamente la gente pobre, por lo tanto voy a duplicar el salario mínimo. Y ustedes aplauden. Aplauden la benevolencia, aplauden la buena intención. Pero el economista, el científico social que mira la realidad fría y dura, debe preguntar: ¿cuál es el resultado de esa acción? El resultado no es que todos los pobres ganen el doble. El resultado es que aquellos trabajadores cuya productividad es menor que el nuevo salario mínimo simplemente no serán contratados. El verdadero salario mínimo es siempre cero. Eso es lo que gana un hombre que pierde su trabajo porque el empleador no puede costear el mandato del gobierno. Así que la buena intención de ayudar al pobre se traduce en el resultado cruel de condenar a los trabajadores más vulnerables, a los jóvenes sin experiencia y a las minorías, al desempleo crónico. El político se lleva el crédito moral por preocuparse, pero el trabajador se lleva el sufrimiento del desempleo. Y lo más perverso es que el político luego usará ese desempleo como excusa para pedir más intervención gubernamental. Este patrón se repite en cada rincón de la intervención estatal. Consideren la protección de la industria nacional. Suena patriótico, ¿verdad? Vamos a poner aranceles al acero extranjero para proteger los empleos de nuestros trabajadores del acero. La intención parece noble, pero miremos los resultados. Al encarecer el acero, encarecemos los automóviles, los electrodomésticos y la construcción. Las industrias que usan acero se vuelven menos competitivas y tienen que despedir gente o subir precios a los consumidores. Salvamos 1,000 empleos en la industria del acero, que es visible y está políticamente organizada, a costa de destruir 2,000 empleos dispersos en el resto de la economía y de bajar el nivel de vida de todos los consumidores. El político corta la cinta y se toma la foto con los trabajadores del acero. Nadie toma la foto de los hombres y mujeres que nunca fueron contratados en las otras industrias. El error fatal es mirar solo lo que se ve e ignorar lo que no se ve. Pero el problema va más allá de la simple ceguera ante las consecuencias secundarias.
El error fatal de los políticos radica en una arrogancia epistemológica, la creencia de que ellos, desde una oficina central en la capital, poseen el conocimiento necesario para dirigir la vida de millones de personas mejor que esas personas mismas. El mercado es un mecanismo de información. Millones de personas toman decisiones cada día basándose en sus necesidades locales, sus deseos y sus circunstancias, que cambian momento a momento. Esa información está dispersa. Ninguna mente humana y ciertamente ningún comité burocrático puede poseer ni una fracción de ese conocimiento. Cuando el político intenta fijar un precio o decidir qué industria debe crecer o cuánto debe ganar un médico, está actuando en la oscuridad, está sustituyendo la sabiduría acumulada de millones de interacciones voluntarias por la ignorancia arbitraria del poder. Y aquí llegamos al núcleo del asunto, al mecanismo que perpetúa este error. ¿Por qué los políticos no aprenden? Si una empresa privada pierde dinero año tras año, quiebra. El mercado la elimina. El error se castiga y los recursos se reasignan. Pero, ¿qué pasa cuando un programa gubernamental falla? Si el sistema educativo público produce estudiantes que no saben leer, ¿se cierra el departamento de educación? ¿Se despide a los burócratas? No. La respuesta política invariable es: el problema es que no tenían suficientes recursos, necesitamos más presupuesto. En el gobierno, el fracaso se premia con más dinero. El éxito no es necesario para la supervivencia de una agencia gubernamental. Esto crea un sistema de incentivos perversos donde el error no se corrige, sino que se subsidia. El político no gasta su propio dinero, gasta el de ustedes y no arriesga su propio futuro, arriesga el de la nación. Esta desconexión entre quien toma la decisión, el político, quien paga la cuenta, el contribuyente, y quien sufre las consecuencias, el ciudadano, es lo que permite que el error fatal persista década tras década. Hablemos de la justicia social, ese término tan de moda que los políticos usan como un escudo impenetrable. Bajo la bandera de la justicia social se implementan políticas de redistribución masiva. La intención, nuevamente, se vende como caridad institucionalizada. Pero analicen el resultado. Cuando le quitan dinero a la persona A para dárselo a la persona B, hacen dos cosas destructivas simultáneamente. Primero, reducen el incentivo de la persona A para trabajar, ahorrar e invertir, porque sabe que una parte del fruto de su esfuerzo será confiscada. Segundo, reducen el incentivo de la persona B para mejorar su situación por sí misma, porque crea una dependencia del subsidio estatal. El resultado final no es una sociedad más justa, sino una sociedad más pobre y más estancada. Acaban con la gallina de los huevos de oro, el sector productivo, para hacer una tortilla que reparten mal y tarde. Y lo peor no es el daño económico, es el daño moral. Convierten a ciudadanos orgullosos e independientes en clientes del Estado, suplicando favores a cambio de votos. Rompen el tejido de la responsabilidad individual, que es el único soporte real de la libertad. El error fatal es creer que el gobierno puede crear riqueza. El gobierno no puede crear riqueza, solo puede redistribuirla, y en el proceso de redistribuirla inevitablemente destruye una parte. El gobierno es como un balde con agujeros. Si quieren llevar agua de un lado a otro, perderán una gran cantidad en el camino para alimentar a la burocracia que carga el balde. Permítanme darles un ejemplo histórico que ilustra esto a la perfección. Miren la Gran Depresión. La historia oficial, escrita por los defensores del Estado, dice que el capitalismo falló y que el gobierno tuvo que intervenir para salvarnos. La realidad, demostrada por los datos monetarios, es exactamente la opuesta. Fue el gobierno, a través de la Reserva Federal, quien convirtió una recesión normal en una catástrofe al permitir que la oferta monetaria se contrajera en un tercio. Fue el error fatal de unos pocos hombres en Washington que creían saber lo que hacían, lo que causó el sufrimiento de millones. Y sin embargo, ¿cuál fue la solución política? Darle más poder al gobierno. Creamos agencias, regulaciones y controles que retrasaron la recuperación durante años. El pirómano se presentó como bombero y le dimos el control del agua.
Hoy vemos lo mismo con la inflación. Los políticos imprimen dinero para pagar sus promesas electorales, el almuerzo gratis, y cuando los precios suben, culpan a los empresarios, a los supermercados o a la avaricia. Nunca se miran al espejo. Nunca admiten que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario causado por el Estado. Su solución es imponer controles de precios, lo cual, como ya hemos discutido, solo genera escasez. Es un círculo vicioso de intervención, fracaso, culpa a terceros y más intervención. Este círculo vicioso de intervención se alimenta de una falacia aún más profunda y perniciosa que la simple ignorancia económica, la presunción de que la sociedad es una pieza de arcilla inerte que puede ser moldeada a voluntad por las manos expertas de los ingenieros sociales. Pero los seres humanos no somos arcilla. Somos individuos con propósitos propios, con sueños, con capacidades de adaptación y con la voluntad de resistir la coacción. El error fatal de los políticos es olvidar que cuando ellos cambian las reglas del juego para forzar un resultado, los jugadores, ustedes, los ciudadanos, cambian su comportamiento para proteger sus intereses. Por eso, cada vez que el gobierno aumenta los impuestos a los ricos con la intención de recaudar más para sus programas, el resultado rara vez es el esperado. Los ricos que tienen los medios para defenderse mueven su capital, contratan contadores, cambian su residencia fiscal o dejan de invertir. La recaudación cae o se estanca, la inversión se detiene y la carga fiscal termina recayendo como una losa de plomo sobre la clase media que no tiene escapatoria. La intención era la equidad. El resultado es la fuga de capitales y el estancamiento. Y ante este fracaso, el político nunca dice, me equivoqué, los incentivos importan. No, el político grita, evasores, traidores, y pide leyes más draconianas, más controles de capital, más vigilancia, convirtiendo a la nación en una prisión financiera. Deben entender la mecánica de por qué persisten las malas políticas. Si el libre mercado es tan superior asignando recursos y la evidencia histórica de los últimos 200 años es abrumadora al respecto, ¿por qué seguimos abrazando el estatismo? La respuesta yace en la asimetría del poder político, un concepto que deben grabar en sus mentes. Los beneficios de la intervención estatal suelen estar concentrados, mientras que sus costos están dispersos. Tomemos el caso de los subsidios agrícolas. Un pequeño grupo de grandes productores de azúcar recibe millones de dólares en protección y subsidios. Para ellos, defender esa política es una cuestión de vida o muerte financiera. Gastarán fortunas en cabilderos y campañas políticas para mantenerla. Para ustedes los consumidores, esa política significa que el azúcar y los dulces son unos centavos más caros. El costo está tan diluido entre millones de personas que ninguno de ustedes tiene el incentivo individual de marchar a la capital para protestar por el precio del azúcar. El resultado es la tiranía del status quo. Una minoría organizada y beneficiada explota sistemáticamente a una mayoría desorganizada y dispersa. El político, buscando votos y financiación, siempre atenderá al grupo ruidoso con intereses concentrados e ignorará el interés difuso del público general. Este no es un fallo accidental del sistema, es su naturaleza estructural. Y aquí llegamos a un punto crucial que a menudo se pasa por alto: la relación indivisible entre la libertad económica y la libertad política. Muchos intelectuales bien intencionados cometen el error fatal de creer que se puede tener democracia política y derechos civiles mientras el Estado controla la economía. Les dicen: no nos importa que el gobierno gestione la industria, la salud y las pensiones, siempre y cuando podamos votar y tengamos libertad de expresión. ¡Qué trágica ingenuidad! La libertad es una sola, no pueden trocearla. Si el gobierno controla los medios de producción, si el gobierno es el único empleador o el principal cliente, la disidencia se vuelve imposible. ¿Cómo pueden criticar al gobierno si su sustento depende de una licencia que el gobierno otorga o de un contrato público o de un empleo en la burocracia? La historia es testigo implacable. En cada sociedad donde se ha abolido la libertad de mercado, la libertad política ha muerto poco después. Miren a la Unión Soviética,
Miren a Cuba, miren a Venezuela. No perdieron sus libertades civiles por casualidad. Las perdieron porque cuando el Estado tiene el poder de decidir quién come y quién no, la oposición se convierte en suicidio. El mercado libre, con todos sus defectos, es el sistema más democrático que existe porque separa el poder económico del poder político. En el mercado, cuando ustedes entran a una tienda, al vendedor no le importa su religión, su raza o su afiliación política. Solo le importa si su dinero es válido. Esa indiferencia es la base de la tolerancia. El mercado permite que personas que se odian políticamente cooperen económicamente en paz. Permite que la riqueza se disperse, evitando que un solo hombre o un solo comité tenga el poder absoluto sobre sus vidas. La propiedad privada es el baluarte más fuerte que tiene el individuo contra la tiranía del Estado. Quítenle al hombre su derecho a poseer y comerciar y lo habrán reducido a la servidumbre. Además, hay una superioridad moral en el mercado que el estatismo jamás podrá igualar. El mercado se basa en el principio de la cooperación voluntaria. Para que yo gane $1 en el mercado libre, tengo que ofrecerles algo que ustedes valoren más que ese dólar. Tengo que servirles. El gobierno, en cambio, se basa en el principio de la coerción. El gobierno no les pide, les ordena, les quita sus ingresos mediante impuestos bajo amenaza de cárcel y luego decide en qué gastarlos. El político cree que él es más moral que el empresario porque sus intenciones son altruistas, pero sus métodos son violentos. El empresario puede ser egoísta en sus intenciones, pero sus métodos son pacíficos y colaborativos. ¿Quién es realmente el agente moral aquí? El error fatal de los políticos se extiende también a la arrogancia de creer que pueden suspender las leyes de la naturaleza. Nos dicen que pueden garantizarnos seguridad desde la cuna hasta la tumba, pero la seguridad total es una ilusión de los presidios. La vida es riesgo, la innovación es riesgo. Si el gobierno trata de eliminar el riesgo, elimina también el crecimiento. Una sociedad que pone la igualdad de resultados por delante de la libertad terminará sin igualdad y sin libertad. Pero una sociedad que pone la libertad por delante de la igualdad, terminará con una gran medida de ambas. Miren el mundo hoy. ¿Dónde fluye la gente? ¿De dónde huyen y hacia dónde corren? Nadie construye balsas para escapar de Miami hacia La Habana. Nadie salta el muro para escapar de Corea del Sur hacia el norte. La gente vota con los pies. Huyen de los regímenes donde los políticos han cometido el error fatal de querer controlarlo todo y corren hacia los lugares donde el caos del mercado les permite construir su propio destino. Esa es la encuesta más honesta y brutal que existe, pero el peligro persiste incluso en las sociedades libres. La tentación de ceder responsabilidad es dulce. Es tentador creer que un hombre fuerte o un gobierno sabio puede resolver nuestros problemas si tan solo le damos suficiente poder. Deben resistir esa tentación. El gobierno no es su padre. El gobierno no es su amigo. El gobierno es, en el mejor de los casos, un árbitro necesario para hacer cumplir las reglas básicas de convivencia y, en el peor, un instrumento de saqueo legalizado. La solución no vendrá de elegir al político correcto que finalmente haga funcionar el sistema fallido. La solución vendrá de reducir el poder que cualquier político tiene sobre sus vidas. La solución es limitar el Estado a sus funciones esenciales, protegernos de enemigos externos, mantener el orden interno, hacer cumplir los contratos y protegernos del fraude. Todo lo que vaya más allá de eso entra en el terreno del error fatal. La educación, por ejemplo. ¿Por qué aceptamos que el gobierno adoctrine a nuestros hijos en escuelas monopólicas que a menudo fallan en enseñar lo básico? Deberíamos liberar la educación, devolver el poder a los padres a través de cheques escolares, permitir que la competencia mejore la calidad. La salud. ¿Por qué aceptamos que burócratas decidan qué tratamientos podemos recibir? Deberíamos liberar la medicina, permitir que el mercado reduzca costos y aumente la innovación. La moneda.
¿Por qué aceptamos que un banco central devalúe nuestros ahorros sistemáticamente? Deberíamos exigir una moneda sólida, honesta, fuera del alcance de la manipulación política. Concluyo con una advertencia y un llamado. No subestimen el poder de las ideas. El error fatal de los políticos persiste porque las ideas que los sustentan siguen vigentes en nuestras universidades, en nuestros medios de comunicación y en nuestra cultura. Se nos ha enseñado a temer a la libertad y a amar a la autoridad. La batalla por el futuro no se librará con armas, sino con argumentos. Ustedes tienen la responsabilidad intelectual de no ser espectadores pasivos. No se traguen las frases bonitas. Cuando un político les prometa un beneficio, pregunten inmediatamente, ¿quién lo paga? ¿Y a qué costo de libertad? Cuando les hablen de regular por su bien, pregunten, ¿a quién protege realmente esta regulación? ¿Al consumidor o al monopolio establecido? La prosperidad no es un estado natural, la pobreza lo es. La riqueza y la libertad que disfrutamos son anomalías históricas, flores delicadas que crecieron en el jardín del mercado libre y el gobierno limitado. Si dejamos que los políticos pisoteen ese jardín con sus botas de buenas intenciones, volveremos a la maleza de la miseria. Lean. Piensen, cuestionen, no acepten el dogma de que el Estado es la solución. Entiendan que la única fuente verdadera de riqueza es la creatividad humana liberada de coacción. El error fatal de los políticos es creer que pueden vivir sus vidas mejor que ustedes. Demuéstrenles que están equivocados. Tomen las riendas de su destino. Asuman la responsabilidad de su libertad y defiendan, con lógica y pasión, el derecho inalienable a elegir su propio camino. Muchas gracias.